Agina que has sufrido lesiones en un accidente en Maryland. Ahora te encuentras en un largo proceso de recuperación y sabes que necesitarás luchar para obtener la compensación que mereces. ¿Por dónde comienzas? ¿Cómo puedes garantizar que tu caso sea sólido y obtenga la mejor compensación posible? La clave está en la documentación adecuada. Al mantener registros detallados de tu tratamiento médico, salarios perdidos y otras pruebas, puedes construir un caso sólido y aumentar tus posibilidades de éxito. Acompáñame en este video donde te compartiremos nuestros mejores consejos para documentar tu caso de lesiones personales en Maryland. Mantente atento y recuerda darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para obtener más consejos valiosos. Antes de adentrarnos en los pormenores de qué documentar, es fundamental comprender por qué la documentación juega un papel tan crucial en casos de lesiones personales. En pocas palabras, el éxito de tu reclamo radica en tu capacidad para demostrar la magnitud de tus lesiones, el impacto que han tenido en tu vida y la negligencia de la otra parte. Sin una documentación adecuada, es tu palabra contra la de ellos, pero con registros detallados y evidencia, puedes pintar una imagen clara de tus daños y fortalecer tu caso. Las compañías de seguros y los equipos legales dependerán en gran medida de la documentación que proporciones, así que es esencial ser minucioso y organizado desde el principio. En el mantenimiento de registros detallados de tu tratamiento médico, hay que tener en cuenta estos 5 aspectos críticos para documentar tu caso de lesiones personales. Primero, visitas al doctor. Mantén un diario de cada cita, incluyendo la fecha, el nombre del doctor y el propósito de la visita. Obtén copias de los registros médicos y notas del doctor. Segundo, medicamentos. Mantén una lista de todos los medicamentos prescritos, incluyendo la dosis, frecuencia y cualquier efecto secundario que experimentes. Tercero, terapia y rehabilitación. Documenta todas las sesiones de fisioterapia, terapia ocupacional u otras sesiones de rehabilitación. Lleva un registro de tu progreso y cualquier desafío que enfrentes. Cuarto, tratamiento psicológico. Si tus lesiones han llevado a problemas de salud mental como depresión o ansiedad, guarda registros de tu tratamiento psicológico, incluyendo sesiones de terapia y medicamentos. Quinto, gastos médicos. Guarda todas las facturas y recibos relacionadas con tu tratamiento médico. Esto abarca estadías hospitalarias, cirugías, medicamentos recetados y cualquier gasto personal. Recuerda, cuanto más detallados sean tus registros médicos, más fácil será demostrar la extensión de tus lesiones y el impacto que han tenido en tu vida. No dudes en pedir a tus proveedores de atención médica copias de tus registros o aclarar cualquier duda que puedas tener. Si tus lesiones te han impedido trabajar, documentar tus salarios e ingresos perdidos es esencial para tu caso de lesiones personales. Se presentan 4 pasos fundamentales. En primer lugar, lleva un registro del tiempo laboral perdido, como fechas en las que no pudiste trabajar a causa de tus lesiones, incluyendo cualquier periodo empleado en citas médicas o sesiones de terapia. Segundo, obtén documentación de tu empleador. Pide a tu empleador que proporcione una carta o correo electrónico confirmando tus horas de trabajo perdidas y el valor de tu salario por hora o por mes. Tercero, calcula tus pérdidas. Multiplica tu salario por hora o tarifa diaria por el número de horas o días que perdiste para determinar tu pérdida total de ingresos. Cuarto, no olvides las pérdidas futuras. Si tus lesiones han llevado a una discapacidad a largo plazo o una reducción en tu capacidad de ganancia, trabaja con tu abogado para documentar y calcular tus ingresos perdidos futuros. Al documentar minuciosamente tus salarios e ingresos perdidos, puedes garantizar que recibas una compensación completa por el impacto financiero de tus lesiones. El dolor y el sufrimiento son aspectos fundamentales en muchos casos de lesiones personales, aunque puede resultar desafiante documentarlos. A continuación, te ofrecemos algunos consejos para ayudarte a demostrar el impacto físico y emocional de tus lesiones. Primero, mantén un diario de dolor. Registra tus niveles de dolor diarios, cualquier limitación en tus actividades y cómo tus lesiones han afectado tu estado de ánimo y relaciones personales. Segundo, registra tus limitaciones físicas. Si no puedes llevar a cabo ciertas tareas o participar en actividades que antes disfrutabas, anota estas limitaciones y cómo han afectado tu calidad de vida. Tercero, recopila declaraciones de testigos. Solicita a amigos, familiares o colegas que proporcionen testimonios por escrito sobre cómo tus lesiones han impactado tu vida diaria y a ti mismo. Cuarto, toma fotografías. La evidencia visual puede ser poderosa. Toma fotos de tus lesiones, cualquier dispositivo médico que requieras y cualquier modificación que hayas tenido que hacer en tu hogar o vehículo para acomodar tus limitaciones. Recuerda, el objetivo es pintar una imagen vívida de cómo tus lesiones han impactado tu bienestar físico, emocional y mental. Cuanto más detallada y específica sea tu documentación, más fuerte será tu caso. Además de documentar tus
tus lesiones y pérdidas, es esencial recopilar evidencia relacionada con el accidente mismo. Esto puede incluir, primero, informes policiales. Si la policía respondió a tu accidente, obtén una copia del informe oficial. Si quieres información de cómo obtener este documento, comenta y te entregaremos un enlace con toda la información. Esto contendrá detalles importantes sobre el incidente, incluyendo la fecha, hora, ubicación y cualquier citación emitida. Segundo, declaraciones de testigos. Si hubo testigos de tu accidente, trata de obtener su información de contacto y declaraciones escritas sobre lo que vieron. Tercero, fotografías y videos. Si es posible, toma fotos y videos de la escena del accidente, incluyendo cualquier daño a la propiedad, marcas de frenado o señales de tráfico. Estos pueden ayudar a establecer responsabilidad y apoyar tu caso. Cuarto, registros médicos. Tus registros médicos pueden ayudar a vincular tus lesiones con el accidente y demostrar la extensión de tus daños. Recopilando y preservando esta evidencia, puedes fortalecer tu caso y respaldar tu reclamo por compensación. Documentar tu caso de lesiones personales puede ser abrumador, especialmente cuando estás lidiando con las secuelas físicas y emocionales de un accidente. Ahí entra un abogado de lesiones personales con experiencia. Tu abogado puede, primero, guiarte a través del proceso de documentación y asegurar que estés recopilando toda la evidencia necesaria. Segundo, obtener y organizar tus registros médicos, facturas y otra documentación. Tercero, trabajar con expertos para calcular tus pérdidas actuales y futuras, incluyendo salarios perdidos y gastos médicos. Cuarto, negociar con compañías de seguros y equipos legales en tu nombre para asegurar la compensación que mereces. Recuerda que tu abogado es tu defensor y aliado en este proceso. No dudes en hacer preguntas, compartir preocupaciones o buscar orientación mientras progresas en tu caso. Documentar tu caso de lesiones personales en Maryland es esencial para proteger tus derechos y asegurar la compensación que mereces. Manteniendo registros detallados de tu tratamiento médico, salarios perdidos, dolor y sufrimiento y evidencia del accidente, puedes construir un caso fuerte y maximizar tus posibilidades de éxito. Si encontraste útil esta información, por favor dale like, comparte y suscríbete a nuestro canal para más contenido valioso. Y si has resultado herido en un accidente, no dudes en contactar a un abogado de lesiones personales calificado que pueda guiarte a través del proceso de documentación y luchar por tus derechos.